Buenas noches, mi nombre es José Castañeda Herrera. El día de hoy hablaré sobre los miembros superiores, sobre su anatomía y las articulaciones. Bueno, como sabemos, los huesos de las extremidades superiores vienen a ser, por la parte superior tenemos a la escápula y a la clavícula, que también se le llama con el nombre de cintura escapular. Por el otro lado, tenemos el húmero, que viene a ser la parte del brazo, el radio y cúbito, que viene a ser la zona del antebrazo, huesos carpianos, que viene a ser la zona de la muñeca, los metacarpianos, que viene a ser la zona de la palma, y falanges, que viene a ser los dedos. Todos estos se dividen en la región del hombro, que viene a ser escápula y clavícula, y también en el brazo, que es húmero, antebrazo, radio y cúbito, muñeca, que son 8 huesos del carpo, y mano, ¿no? 5 metacarpianos y 14 falanges. Siguiendo, hablaremos primero del primer hueso que tenemos acá, que viene a ser la clavícula. Bueno, la clavícula es un hueso en forma de S, que conecta el tronco con el esqueleto apendicular del miembro superior. Medialmente la clavícula se articula, como vemos en esta imagen, se articula a través de la articulación esternoclavicular, ¿no? Como vemos la parte verde sombreada, mientras que por la parte lateral se articula con la escápula, ¿no? A través de la articulación acromioclavicular, ¿no? Continuando, como vemos acá tenemos diferentes partes, como tiene su tuberosidad de ligamento, cuerpo de la clavícula, extremidad esternal, cara articular external, que es justo la que se conecta con el esternón, y acá la cara articular acromial, que hablamos por la parte lateral, que se articula con el acromio. También tenemos su tubérculo conoideo, foramen nutricio, su surco del músculo subclavio, su impresión del ligamento costoclavicular y entre otros. Siguiendo tenemos el otro hueso que viene a ser parte de la cintura escapular, que es la escápula, como su nombre. Bueno, la escápula se articula con el húmero, que forma la articulación glenohumeral del hombro. Como vemos en esta imagen, el área sombreada verde, esa vendría a ser la articulación, ¿no? Bueno, también se articula con la clavícula a través de la articulación acromioclavicular, ¿no? También que se muestra en la imagen. Esta conexión en sí, en estos huesos, forma o hace un papel importante, ¿no? En la movilidad del miembro superior. Continuando, vemos acá algunas de sus partes, por ejemplo, de la escápula. Tenemos su ángulo inferior, su borde medial, su fosa subescapular, su incisura escapular. Ahí tenemos el tubérculo infraglenoideo. También tenemos el cuello de la escápula. Y ahí tenemos la cavidad glenoidea, donde se articula justamente con el hueso del húmero. El tubérculo supraglenoideo. También tenemos el acromión, ¿no? Bueno, continuando, tenemos ahora al hueso que viene a ser el húmero. El húmero es el hueso más largo del miembro inferior. Y bueno, en el hueso del húmero se extiende desde el hombro hasta el codo. En la parte proximal se articula con la escápula para formar la llamada articulación del hombro, que viene a ser la articulación glenohumeral. Esta articulación conecta la extremidad superior con el tronco también. Es la articulación con mayor movilidad del cuerpo, se podría decir, ¿no? También el húmero es por otro lado, por la parte donde está hacia el antebrazo, se conecta con el radio y el cúbito en la parte del codo. Esta articulación entre el húmero y el cúbito se llama articulación húmero-cubital. Esta unión es parte de la compleja articulación del codo y permite movimientos como son flexión y extensión, funcionando como una bisagra, ¿no? Como vemos acá en la parte verde sombreada, esa vendría a ser esa articulación. Bueno, siguiendo, acá tenemos algunas de las partes del húmero. Tenemos la cabeza, tubérculo mayor, tubérculo menor, cuello anatómico, cuello quirúrgico, tuberosidad deltoidea. Ahí tenemos el capítulo, el epicóndilo lateral, donde también ahí se da una serie de articulaciones, la tróclea, la fosa radial.
Continuando, ahora tenemos los otros dos huesos que vendrían a ser el cúbito y el radio. Estos huesos son largos y paralelos de la región del antebrazo, como vemos aquí. El radio y el cúbito en el codo. Específicamente, bueno, lateralmente, las estructuras en la cara medial del antebrazo suelen denominarse cubitales, mientras que de la cara lateral se denominan radiales. Como huesos, tanto el radio como el cúbito poseen extremos proximal y distal, con una diáfisis entre ellos. El cúbito y el radio también se articulan entre sí y también se conectan con el húmero a través de la articulación del codo y con la mano a través de la articulación de la muñeca, como también se muestra, ¿no? Bueno, algunas de las partes tenemos ahí, como decía, por el lado tenemos al cúbito en la zona medial y al radio por la zona lateral, ¿no? Por ejemplo, en algunas partes del cúbito tenemos ahí su membrana interósea, su apófisis coronoides, articulación. También acá vemos la articulación radiocubital proximal. En el cúbito también acá podemos ver la apófisis, su apófisis olecranon. Ahora, por el lado del radio tenemos su apófisis estiloideos del radio. También tenemos la cabeza, el cuello y la tuberosidad radial. Bueno, continuando, ahora tenemos la región de la mano, pero primeramente ahí tenemos también la región llamada anterior a eso, la articulación de la muñeca. Bueno, en esta zona es bien compleja, ¿no? Forman articulaciones, por ejemplo, en la región de la muñeca, las articulaciones carpometacarpianas con los metacarpianos. Bueno, toda esta región, la región de la mano es la más compleja, como indiqué, y en su extremidad superior consta de 27 huesos organizados en tres grupos. Ahí vemos en su forma, en su zona distal, estos vendrían a ser los huesos del carpo que comprenden la raíz de la mano. También tenemos ahí continuando los huesos metacarpianos y que comprenden el esqueleto óseo de la palma y las falanges que componen el esqueleto que vendrían a ser los dedos. Bueno, la fila proximal de los huesos del carpo se articula con el radio para formar la articulación de la muñeca, como también acá se ve, ¿no? En esta parte. Esa parte formaría la zona de la muñeca. Bueno, prosiguiendo. Bueno, la fila distal ya también se articula con los huesos metacarpianos, formando 5 articulaciones carpometacarpianas. Las filas proximal y distal se deslizan entre sí, asegurando la correcta sincronización de los movimientos, lo que finalmente resulta en una movilidad adecuada, ¿no? De la mano. Y por último tenemos las falanges, que vendría a ser la zona de los dedos. Las falanges se articulan con los huesos metacarpianos, formando las articulaciones metacarpofalángicas. Las falanges de cada dedo se articulan entre sí mediante articulaciones interfalángicas. Las articulaciones entre las falanges tenemos la proximal y medial, se denominan articulaciones interfalángicas proximales, mientras que las articulaciones entre las falanges media y distal se denominan articulaciones interfalángicas distales. Bueno, como vemos acá también vemos, ¿no? La zona de la muñeca donde tenemos los huesos. Por ejemplo, tenemos acá el escafoides, el trapecio, trapezoide, el hueso grande, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, ganchoso. Y acá los huesos sesamoideos o también acá tenemos los huesos metacarpianos. Y por la parte del superior tenemos ahí las falanges, ¿no? Ahí tenemos las falanges de primer orden, segundo y tercer orden. Todo esto vendría a ser un poco de la anatomía y las articulaciones del miembro superior, ¿no? Eso sería todo, gracias.